En aquella casa todos sabían quién mandaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. El yerno no necesitaba levantar la voz para imponerse, su presencia era suficiente. Caminaba por los pasillos como si el suelo le perteneciera, como si cada pared hubiera sido levantada para sostener su nombre. No había nacido rico, pero había aprendido a parecerlo, y en ese aprendizaje se había vuelto duro, frío, calculador. Su matrimonio no había sido una historia de amor, sino una alianza. Una puerta abierta al poder que siempre había deseado. Y una vez dentro, se convenció de que nada ni nadie podría sacarlo. El desprecio era su lenguaje. No hacia todos, solo hacia los que consideraba inferiores. Los empleados, los choferes, los que limpiaban, los que servían. Personas necesarias, pero invisibles. Personas que no dejaban huella. Así lo creía. Y así vivía tranquilo. Porque para él, el mundo funcionaba mejor cuando cada uno se quedaba en su lugar. El suyo estaba arriba. Muy arriba. La empleada llegó sin anunciarse, como llegan las cosas que nadie considera importantes. Traía una maleta pequeña, una ropa sencilla y una mirada que no buscaba aprobación. Nadie preguntó su historia. Nadie quiso saber de dónde venía. En esa casa, las preguntas solo se hacían hacia arriba, nunca hacia abajo. Y ella lo supo desde el primer instante. Supo que allí su voz no tendría espacio, que su nombre no importaría, que su existencia sería medida por la eficiencia de sus manos. Y aceptó ese lugar con una calma que nadie entendió. El yerno la vio por primera vez de reojo, mientras firmaba un contrato. No la miró de frente. No era necesario. Era una empleada más. Pero algo en su forma de moverse, en su silencio, en la manera en que no pedía permiso, le molestó. No supo por qué. Solo sintió la incomodidad. Y cuando alguien como él se siente incómodo, necesita recuperar el control. Así que la humilló. Primero con una orden innecesaria. Luego con una burla. Después con una risa. Y al ver que nadie decía nada, entendió que podía hacerlo siempre. Y lo hizo. La risa se volvió rutina. La burla, costumbre. Y el desprecio, un hábito tan natural como respirar. Ella bajaba la cabeza. Obedecía. Se movía en silencio. Y en esa sumisión aparente, él creyó que había ganado. Porque nunca entendió una verdad simple: hay silencios que no son rendición, sino espera. Y mientras él se fortalecía en su soberbia, sin darse cuenta, empezaba a construir el lugar exacto desde donde caería. Con el paso de los días, la casa se fue adaptando a la presencia de la empleada como se adapta a un mueble nuevo, sin preguntas, sin curiosidad, sin memoria. Nadie decía su nombre, aunque lo sabían. Nadie le hablaba si no era necesario. Y eso era exactamente lo que el yerno esperaba. Para él, la invisibilidad era el estado natural de las personas como ella. Lo que no era natural era que su presencia comenzara a provocarle una incomodidad silenciosa, persistente, difícil de explicar. El desprecio no nació de un motivo real, sino de una necesidad interna. El yerno necesitaba sentirse superior todos los días, en cada gesto, en cada palabra. Y la empleada se convirtió en el espejo perfecto para eso. Le daba órdenes delante de otros, corregía su trabajo con tono exagerado, le pedía que repitiera tareas inútiles solo para verla agacharse una vez más. A veces lo hacía sin pensar, otras con plena conciencia. Porque humillar se había convertido en una forma de afirmarse, una manera de recordarse a sí mismo que había llegado lejos y que nadie podía tocarlo. Su esposa lo observaba en silencio. A veces le pedía que parara, que no hacía falta ser cruel, que la mujer no le había hecho nada. Él se reía. Decía que exageraba, que así era el mundo, que la gente tenía que saber su lugar. Y lo decía con una convicción tan firme que nadie se atrevía a discutirlo. El problema era que esa convicción no estaba basada en fuerza, sino en miedo. Un miedo antiguo, enterrado, que nunca había querido reconocer, el miedo a volver a ser insignificante. Y ese miedo empezaba a moverse. La empleada seguía trabajando con la misma calma. Limpiaba, ordenaba, escuchaba.
Y cada vez que él levantaba la voz, ella bajaba la cabeza, pero sus manos no temblaban. Su respiración no se aceleraba. No había pánico en su cuerpo. Solo paciencia. Y la paciencia, cuando es demasiado grande, empieza a ser inquietante. El yerno comenzó a notarlo. Primero como una sensación. Luego como una sospecha. Ella escuchaba más de lo que debía. Se detenía un segundo más de lo normal cuando pasaba por el despacho. A veces parecía entender conversaciones que no estaban destinadas a ella. Él lo ignoró, porque ignorar era más fácil que aceptar que algo estaba fuera de su control. Pero esa decisión, pequeña y silenciosa, fue la primera grieta real en la imagen de hombre intocable que había construido durante años. Y mientras él se aferraba a su desprecio como a una armadura, sin saberlo, estaba dejando al descubierto el lugar más frágil de todos, su necesidad de ser temido. Al principio fue una molestia leve, casi imperceptible, como un ruido constante que no se logra ubicar. El yerno comenzó a sentirla cada vez que la empleada pasaba cerca. No era miedo todavía. Era algo peor, una sensación de desorden interno. Las cosas ya no estaban exactamente donde él las dejaba, los tiempos ya no coincidían, y algunas conversaciones parecían repetirse con ecos extraños, como si alguien las hubiera escuchado antes. Nada era evidente, pero todo era incómodo. Y la incomodidad, para un hombre acostumbrado a mandar, era una amenaza. Comenzó a observarla con atención. Ya no de reojo, ya no con desprecio automático, sino con una vigilancia silenciosa. La veía moverse por la casa con una calma que no combinaba con su posición. No se apresuraba, no se equivocaba, no se justificaba. Parecía saber exactamente cuánto tiempo necesitaba para cada cosa, como si midiera los espacios no solo con los ojos, sino con la memoria. Y eso lo irritaba. Porque la memoria era un lujo que él no concedía a los empleados. Los empleados debían olvidar. Debían obedecer. Debían desaparecer cuando no eran llamados. El desprecio era su lenguaje. No hacia todos, solo hacia los que consideraba inferiores. Los empleados, los choferes, los que limpiaban, los que servían. Personas necesarias, pero invisibles. Personas que no dejaban huella. Así lo creía. Y así vivía tranquilo. Porque para él, el mundo funcionaba mejor cuando cada uno se quedaba en su lugar. El suyo estaba arriba. Muy arriba. La empleada llegó sin anunciarse, como llegan las cosas que nadie considera importantes. Traía una maleta pequeña, una ropa sencilla y una mirada que no buscaba aprobación. Nadie preguntó su historia. Nadie quiso saber de dónde venía. En esa casa, las preguntas solo se hacían hacia arriba, nunca hacia abajo. Y ella lo supo desde el primer instante. Supo que allí su voz no tendría espacio, que su nombre no importaría, que su existencia sería medida por la eficiencia de sus manos. Y aceptó ese lugar con una calma que nadie entendió. El yerno la vio por primera vez de reojo, mientras firmaba un contrato. No la miró de frente. No era necesario. Era una empleada más. Pero algo en su forma de moverse, en su silencio, en la manera en que no pedía permiso, le molestó. No supo por qué. Solo sintió la incomodidad. Y cuando alguien como él se siente incómodo, necesita recuperar el control. Así que la humilló. Primero con una orden innecesaria. Luego con una burla. Después con una risa. Y al ver que nadie decía nada, entendió que podía hacerlo siempre. Y lo hizo. La risa se volvió rutina. La burla, costumbre. Y el desprecio, un hábito tan natural como respirar. Ella bajaba la cabeza. Obedecía. Se movía en silencio. Y en esa sumisión aparente, él creyó que había ganado. Porque nunca entendió una verdad simple: hay silencios que no son rendición, sino espera. Y mientras él se fortalecía en su soberbia, sin darse cuenta, empezaba a construir el lugar exacto desde donde caería. Con el paso de los días, la casa se fue adaptando a la presencia de la empleada como se adapta a un mueble nuevo, sin preguntas, sin curiosidad, sin memoria.
Nadie decía su nombre, aunque lo sabían. Nadie le hablaba si no era necesario. Y eso era exactamente lo que el yerno esperaba. Para él, la invisibilidad era el estado natural de las personas como ella. Lo que no era natural era que su presencia comenzara a provocarle una incomodidad silenciosa, persistente, difícil de explicar. El desprecio no nació de un motivo real, sino de una necesidad interna. El yerno necesitaba sentirse superior todos los días, en cada gesto, en cada palabra. Y la empleada se convirtió en el espejo perfecto para eso. Le daba órdenes delante de otros, corregía su trabajo con tono exagerado, le pedía que repitiera tareas inútiles solo para verla agacharse una vez más. A veces lo hacía sin pensar, otras con plena conciencia. Porque humillar se había convertido en una forma de afirmarse, una manera de recordarse a sí mismo que había llegado lejos y que nadie podía tocarlo. Su esposa lo observaba en silencio. A veces le pedía que parara, que no hacía falta ser cruel, que la mujer no le había hecho nada. Él se reía. Decía que exageraba, que así era el mundo, que la gente tenía que saber su lugar. Y lo decía con una convicción tan firme que nadie se atrevía a discutirlo. El problema era que esa convicción no estaba basada en fuerza, sino en miedo. Un miedo antiguo, enterrado, que nunca había querido reconocer, el miedo a volver a ser insignificante. Y ese miedo empezaba a moverse. La empleada seguía trabajando con la misma calma. Limpiaba, ordenaba, escuchaba. Y cada vez que él levantaba la voz, ella bajaba la cabeza, pero sus manos no temblaban. Su respiración no se aceleraba. No había pánico en su cuerpo. Solo paciencia. Y la paciencia, cuando es demasiado grande, empieza a ser inquietante. El yerno comenzó a notarlo. Primero como una sensación. Luego como una sospecha. Ella escuchaba más de lo que debía. Se detenía un segundo más de lo normal cuando pasaba por el despacho. A veces parecía entender conversaciones que no estaban destinadas a ella. Él lo ignoró, porque ignorar era más fácil que aceptar que algo estaba fuera de su control. Pero esa decisión, pequeña y silenciosa, fue la primera grieta real en la imagen de hombre intocable que había construido durante años. Y mientras él se aferraba a su desprecio como a una armadura, sin saberlo, estaba dejando al descubierto el lugar más frágil de todos, su necesidad de ser temido. Al principio fue una molestia leve, casi imperceptible, como un ruido constante que no se logra ubicar. El yerno comenzó a sentirla cada vez que la empleada pasaba cerca. No era miedo todavía. Era algo peor, una sensación de desorden interno. Las cosas ya no estaban exactamente donde él las dejaba, los tiempos ya no coincidían, y algunas conversaciones parecían repetirse con ecos extraños, como si alguien las hubiera escuchado antes. Nada era evidente, pero todo era incómodo. Y la incomodidad, para un hombre acostumbrado a mandar, era una amenaza. Comenzó a observarla con atención. Ya no de reojo, ya no con desprecio automático, sino con una vigilancia silenciosa. La veía moverse por la casa con una calma que no combinaba con su posición. No se apresuraba, no se equivocaba, no se justificaba. Parecía saber exactamente cuánto tiempo necesitaba para cada cosa, como si midiera los espacios no solo con los ojos, sino con la memoria. Y eso lo irritaba. Porque la memoria era un lujo que él no concedía a los empleados. Los empleados debían olvidar. Debían obedecer. Debían desaparecer cuando no eran llamados. Una tarde, mientras discutía por teléfono con un socio sobre un negocio delicado, sintió que alguien estaba cerca. Levantó la vista y la vio. La empleada estaba limpiando el mueble, pero sus ojos estaban fijos en los documentos abiertos sobre la mesa. No los tocaba, no los movía, no hacía nada que pudiera acusarla de algo. Solo miraba. Y esa mirada fue suficiente para que un escalofrío le recorriera la espalda. No dijo nada. No gritó. Se quedó en silencio, esperando que ella se fuera. Cuando lo hizo, él respiró aliviado, pero la calma no volvió. Algo se había instalado. Esa noche, el sueño no fue reparador. Soñó con pasillos largos, con puertas que no podía cerrar, con voces que repetían su nombre desde lugares que no veía.
Y entre esas voces, siempre aparecía la de ella, aunque nunca la había escuchado hablar. Despertó sudando, molesto consigo mismo por dejar que una empleada entrara en su mente. Se levantó, se miró al espejo y se repitió que no pasaba nada, que todo estaba bajo control, que nadie podía tocarlo. Pero su propia voz sonó hueca. Demasiado rápida. Demasiado forzada. Desde ese día, la vigilancia se volvió obsesión. Empezó a notar sus horarios, a preguntar por ella cuando no estaba, a revisar los lugares donde había pasado. Y cada vez que no la encontraba, el miedo crecía un poco más. Porque el poder se sostiene en la ilusión de control, y esa ilusión estaba comenzando a resquebrajarse. Él todavía no lo sabía, pero ya había cruzado una línea invisible, la línea donde el cazador empieza a sentirse observado. Y cuando eso ocurre, la caída ya ha comenzado, aunque todavía nadie la vea. El miedo, cuando no se acepta, se disfraza de control. Y eso fue exactamente lo que hizo el yerno. Empezó a vigilar cada movimiento de la casa como si se tratara de un territorio enemigo. Revisaba puertas, preguntaba horarios, exigía explicaciones por cosas que antes no le importaban. Su tono se volvió más seco, más cortante, más violento. Y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos lo notaban, algo en él se estaba quebrando. La empleada, en cambio, parecía más tranquila que nunca. Su rutina era la misma, pero su silencio había cambiado de textura. Ya no era un silencio sumiso, sino un silencio lleno de sentido. Un silencio que parecía observar. Y eso lo desesperaba. Porque el poder necesita reacción para existir. Necesita miedo, necesita súplica, necesita resistencia. Y ella no le daba nada de eso. Una noche, durante una cena con invitados, él volvió a humillarla. Lo hizo por costumbre, pero también por necesidad. Necesitaba probarse a sí mismo que todavía mandaba. ¿Todavía no terminaste?, le dijo en voz alta, sin mirarla, como si fuera parte del mobiliario. Algunas personas se miraron entre sí, incómodas. Otras bajaron la cabeza. Nadie rió. Y ese silencio fue un golpe. Porque la burla sin risa pierde su fuerza. Y por primera vez, él sintió vergüenza. No de lo que había hecho, sino de que ya no funcionara. Después de la cena, la siguió por el pasillo. No la llamó por su nombre. Nunca lo hacía. Tú, dijo, con una voz que ya no era firme, sino tensa. Ella se detuvo. No se giró de inmediato. Lo hizo despacio, como si midiera el tiempo. Y cuando lo miró, él sintió algo que jamás había sentido con nadie, inferioridad. No porque ella lo amenazara, sino porque no le temía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Nada, respondió ella. Y en esa nada estaba todo. Esa noche, él no pudo dormir. Caminó por la casa, abrió cajones, revisó papeles, buscó pruebas de algo que no sabía nombrar. Y cuanto más buscaba, más se perdía. Porque la paranoia no encuentra lo que busca, solo crea nuevas razones para existir. Y el yerno ya no era un hombre poderoso. Era un hombre asustado intentando sostener una imagen que se desmoronaba por dentro. El error no fue un grito. No fue una amenaza. No fue un golpe. El error fue la certeza equivocada de que todavía podía humillarla una vez más. Aquella noche, la casa estaba llena. Amigos, socios, familiares, personas que el yerno necesitaba impresionar. Era el tipo de reunión donde cada gesto era una demostración de poder, donde cada palabra era una competencia silenciosa. Él estaba inquieto desde temprano, caminando de un lado a otro con una copa en la mano, buscando algo que le devolviera la seguridad que había perdido. Y como siempre, la buscó a ella. Porque cuando uno se siente pequeño, intenta hacer a alguien más aún más pequeño. La empleada entró con una bandeja de café. No miró a nadie. No pidió permiso. Su presencia era calma pura, y esa calma era una provocación. Él levantó la voz, sin pensarlo demasiado, como si repitiera una frase que ya conocía de memoria. Miren a la empleada, dijo, riendo.
Algunos rieron por reflejo. Otros no lo hicieron. Y en ese silencio desigual, algo cambió. La empleada se detuvo. No bajó la cabeza. No aceleró el paso. No se disculpó. Simplemente se quedó quieta, con la bandeja en las manos, respirando despacio. Y luego, levantó la mirada. No fue una mirada de desafío. No fue una mirada de odio. Fue una mirada de certeza. Y esa certeza lo atravesó como un cuchillo. Ella dejó la bandeja sobre la mesa con cuidado, como si el gesto fuera sagrado. Se enderezó, miró a todos, y habló por primera vez desde que había llegado a esa casa. Su voz no tembló. Pronto van a saber la verdad, dijo. Nada más. No explicó. No acusó. No amenazó. Se dio la vuelta y salió del salón. Nadie rió. Nadie habló. Nadie se movió. El yerno sintió como el calor le subía al rostro, como el corazón se le aceleraba, como el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Quiso decir algo, pero no pudo. Quiso levantarse, pero las piernas no respondieron. Porque en ese instante, lo entendió. No sabía cómo. No sabía por qué. Pero lo entendió, había despertado algo que no podía detener. Esa noche no durmió. Caminó por la casa como un fantasma, escuchando cada ruido, mirando cada sombra, sabiendo que el tiempo había cambiado de dirección. Porque hay errores que no se pueden corregir. Y él acababa de cometer el peor de todos, humillar a alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. Y mientras el silencio se apoderaba de la casa, la caída, lenta, inevitable, silenciosa, acababa de comenzar. El poder no se pierde de golpe. Primero se agrieta. Luego cruje. Y finalmente, se derrumba. El yerno todavía no lo sabía, pero desde aquella noche, cada cosa que tocaba se le escapaba un poco más de las manos. No había gritos, no había escándalos, no había revelaciones públicas. Solo una sensación nueva, insoportable, la certeza de que ya no controlaba el juego. Y cuando un hombre como él pierde el control, lo pierde todo. Quédate hasta el final de esta parte, porque lo que está a punto de suceder no es una caída rápida, es una humillación lenta, calculada, inevitable. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esta historia no se cuenta con prisas. Cada bloque revela una capa más de la caída. Y créeme, lo peor aún no ha comenzado. Desde la mañana siguiente, la casa dejó de ser un refugio y se convirtió en un territorio hostil. El yerno se despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de rabia y ansiedad que no podía explicar. Caminó por los pasillos sin rumbo, revisando puertas, escuchando sonidos que antes no notaba. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo era distinto. Porque cuando el miedo entra en un hombre acostumbrado al poder, el mundo se transforma en amenaza. La empleada seguía allí, moviéndose con la misma calma, con la misma precisión, con el mismo silencio. Pero ahora su silencio pesaba. Pesaba como una pregunta sin respuesta. Pesaba como una verdad que aún no se había dicho. Y cada vez que él la veía, algo en su estómago se cerraba. No era culpa. No era vergüenza. Era anticipación. La sensación de que algo venía, y no podía detenerlo. Comenzó a revisar sus documentos con obsesión. Leyó contratos que había firmado sin pensar, buscó errores que nunca le habían importado, llamó a socios solo para confirmar que seguían de su lado. Algunos respondieron con evasivas. Otros no atendieron. Y eso fue un golpe directo al orgullo. Porque el poder, cuando es real, no necesita confirmación. Y él estaba confirmando todo. En un intento desesperado por recuperar su dominio, volvió a humillar a la empleada. Lo hizo en voz baja, lejos de los demás, como si quisiera probar que todavía podía. Pero esta vez fue diferente. Ella lo miró, no con miedo, no con sumisión, sino con una calma que lo desarmó. No dijo nada. No reaccionó. Y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Porque el silencio, cuando no se rompe,
se convierte en sentencia. Esa noche, el yerno se quedó despierto hasta el amanecer. No por trabajo, no por ambición, sino por temor. Temor de que la verdad ya estuviera en movimiento. Temor de que su imagen comenzara a resquebrajarse. Temor de que el desprecio que había sembrado durante años estuviera por volverse contra él. Y lo estaba. No te vayas ahora, porque a partir de este momento, cada decisión que tome lo hundirá un poco más. El poder comenzó a abandonarlo de la misma forma en que había llegado, en silencio. No hubo un momento exacto, no hubo una ruptura clara, no hubo un anuncio. Solo una sucesión de pequeños gestos que, juntos, formaban una amenaza imposible de ignorar. El yerno empezó a notarlo en cosas simples, casi ridículas. Un socio que tardaba más en responder. Una reunión que se cancelaba sin explicación. Una llamada que no era devuelta. Detalles mínimos, pero para alguien acostumbrado a ser obedecido, esos detalles eran alarmas encendidas. Comenzó a llamar con más frecuencia. A exigir confirmaciones. A hablar más alto. Y cuanto más hablaba, menos lo escuchaban. El respeto que había construido con miedo se estaba desmoronando, porque el miedo solo funciona mientras el otro cree que tú eres invencible. Y él ya no lo era. Algunos socios empezaron a dudar. Otros, directamente, a desaparecer. Y eso lo enfurecía. No porque perdiera negocios, sino porque perdía autoridad. Porque el verdadero dolor no era económico. Era simbólico. La empleada seguía siendo testigo de todo. No preguntaba, no opinaba, no intervenía. Pero estaba ahí, siempre ahí, presente en los momentos exactos. Limpiaba el despacho mientras él gritaba al teléfono. Pasaba por el pasillo cuando cerraba una puerta de golpe. Servía café cuando su voz ya no sonaba firme. Y esa coincidencia constante empezó a parecerle demasiado precisa para ser casual. Por primera vez, la miró como se mira a un enemigo. No a un enemigo visible, sino a uno que aún no se revela. Una tarde, revisando papeles viejos, encontró un documento que no recordaba haber firmado. Estaba ahí, con su nombre, su firma, su fecha. Pero él no lo recordaba. Y eso lo desestabilizó. Porque perder la memoria de los propios actos es el primer síntoma de la caída. Buscó a su esposa para preguntar, pero ella no supo responder. O no quiso. Y en ese silencio, él entendió que algo se estaba moviendo también dentro de la familia. No solo fuera. Dentro. Esa noche, durante la cena, el ambiente era distinto. Nadie hablaba con naturalidad. Las miradas se cruzaban y se esquivaban. Y cuando la empleada entró al comedor, todos la miraron. No con desprecio. Con atención. Eso fue peor. Porque la atención cambia las jerarquías. Y él lo sintió como una amenaza directa. Golpeó la mesa con la mano y ordenó que se retirara. Ella obedeció. Pero al salir, dejó caer algo. Un papel doblado, pequeño, casi invisible. Nadie más lo notó. Él sí. Esperó a que todos se fueran y lo recogió. Era una copia. Un contrato. Uno que jamás debía existir fuera de su despacho. Sus manos comenzaron a temblar. No de rabia. De miedo. Porque en ese instante, entendió que la verdad ya no estaba guardada. Estaba circulando. Y cuando una verdad empieza a circular, nadie puede detenerla. Esa noche no durmió. Caminó por la casa hasta el amanecer, repasando cada decisión, cada humillación, cada risa que había lanzado contra la empleada. Y por primera vez, una idea imposible se formó en su mente: ella no era una víctima. Era una testigo. Y quizás, algo más. Y ese pensamiento, más que cualquier amenaza, fue el inicio real de su derrumbe. El yerno despertó con la sensación de que la casa ya no le pertenecía. No era un pensamiento claro, era una impresión física, como si el aire hubiera cambiado de densidad durante la noche. Caminó descalzo por el pasillo,
escuchando el eco de sus propios pasos, y por primera vez ese eco no le dio seguridad, sino desorientación. Cada puerta cerrada parecía ocultar algo, cada esquina parecía observarlo. El poder, cuando se debilita, transforma el entorno en amenaza. Intentó recuperar el control como siempre lo había hecho, imponiendo presencia. Bajó al comedor, habló más alto de lo necesario, dio órdenes innecesarias, corrigió detalles mínimos. Pero nadie reaccionó como antes. Los empleados obedecían, sí, pero sin prisa, sin tensión, sin miedo. Y el miedo había sido siempre el combustible de su autoridad. Sin él, sus palabras sonaban huecas. Vacías. Ridículas. La empleada entró con la bandeja del desayuno. Su rutina era la misma, pero algo en la atmósfera se alteró apenas cruzó la puerta. No miró al yerno. No lo evitó. Simplemente existió. Y esa existencia tranquila era un desafío silencioso. Él la observó desde la cabecera de la mesa, buscando una reacción, un gesto, cualquier señal de debilidad. No encontró nada. Y ese vacío lo irritó más que una provocación abierta. Decidió atacarla. No con gritos. Con ironía. Con comentarios suaves, disfrazados de broma, lanzados para que los demás escucharan. Pero nadie rió. Algunos empleados bajaron la mirada. Otros fingieron no oír. La burla cayó al suelo como una piedra sin eco. Y por primera vez, el yerno sintió algo nuevo, vergüenza. No de ella. De sí mismo. Porque el desprecio, cuando deja de ser celebrado, se vuelve grotesco. Esa mañana, intentó cerrar un acuerdo importante. Llamó 3 veces. Nadie respondió. Envió mensajes. Solo recibió un «hablamos luego». El luego nunca llegó. Pasaron horas. Pasó el día. Y al anochecer, recibió un correo corto, frío, distante, el negocio quedaba suspendido. Sin explicación. Sin disculpas. Sin posibilidad de réplica. Leyó el mensaje varias veces, incapaz de aceptar lo que significaba. No era solo un negocio. Era una señal. La primera, clara, pública, imposible de negar. Buscó a su esposa. La encontró en la biblioteca, sentada, con un libro cerrado sobre el regazo. No leía. Pensaba. Él habló rápido, nervioso, explicando, justificando, culpando a otros. Ella no lo interrumpió. Solo lo miró. Y en esa mirada había algo que nunca había estado allí, distancia. No le ofreció apoyo. No lo defendió. No lo tranquilizó. Cuando terminó, ella solo dijo, tal vez deberías escuchar más y hablar menos. La frase lo desarmó. ¿Por qué no era una crítica? Era un diagnóstico. Y los diagnósticos no se discuten. Se aceptan o se ignoran. Él eligió ignorarlo. Pero al salir de la biblioteca, sintió que algo se había roto definitivamente. La alianza que lo había sostenido empezaba a agrietarse. No solo fuera de la casa. Dentro. Esa noche, encontró la puerta del despacho entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado. Entró. Todo parecía en orden. Pero el cajón donde guardaba los documentos más delicados estaba mal colocado. No abierto. No revuelto. Solo, diferente. Como si alguien lo hubiera tocado con cuidado. Con conocimiento. Con intención. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Revisó cada carpeta, cada papel, cada firma. Todo estaba allí. Pero la sensación no se fue. Porque cuando alguien entra en tu espacio sin dejar huellas, no está robando. Está dejando un mensaje. Y el mensaje era claro, ya no estaba solo en el juego. Se sentó en la silla, agotado, con la cabeza entre las manos. Y por primera vez desde que había entrado en esa familia, el yerno se permitió pensar algo que siempre había rechazado, tal vez no era tan intocable como había creído.
Y cuando un hombre comienza a dudar de su invencibilidad, la caída ya no es una posibilidad. Es una cuenta regresiva. El primer golpe público llegó sin aviso, como llegan las cosas que no se pueden detener. No fue un escándalo, no fue una denuncia, no fue un grito. Fue una ausencia. Una ausencia que pesó más que cualquier acusación. El yerno llegó a una reunión que había organizado con semanas de anticipación y se encontró solo. Las sillas vacías, el café frío, el silencio incómodo de un asistente que no sabía qué decir. Uno a uno, los invitados habían cancelado. Algunos con excusas vagas, otros sin responder. Nadie dio explicaciones. Y eso fue lo más humillante de todo, ya no se molestaban en fingir respeto. Se sentó en la cabecera de la mesa como un rey sin corte. Miró el reloj varias veces, como si el tiempo pudiera corregir lo que ya estaba decidido. Y en ese silencio, comprendió algo que nunca había querido aceptar: el poder no se pierde cuando te atacan, se pierde cuando los demás dejan de necesitarte. Y él ya no era necesario. Esa misma tarde, recibió una llamada de un socio antiguo. No era una llamada amistosa, no era una advertencia. Era un cierre. El hombre habló con voz calma, educada, distante. Dijo que había decidido retirarse de varios proyectos, que era una cuestión de prudencia, de imagen, de futuro. El yerno intentó discutir, amenazar, convencer. Pero el otro no levantó la voz. Solo repitió una frase que se le quedó clavada como una astilla: las cosas están cambiando, y nadie quiere quedar del lado equivocado. Cuando colgó, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Porque esa frase no era una opinión. Era una sentencia. Significaba que alguien había hablado. Que algo había salido de la casa. Que su nombre ya circulaba en lugares donde él no tenía control. Esa noche, durante la cena, nadie lo miró a los ojos. Las conversaciones eran cortas, forzadas, llenas de silencios incómodos. Y cuando la empleada entró para retirar los platos, todos levantaron la vista. No con desprecio. No con burla. Con atención. Como si, de repente, su presencia importara. Como si supieran algo que él no, y eso lo llenó de rabia. Una rabia seca, amarga, impotente. La siguió hasta la cocina. Cerró la puerta con fuerza. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sin gritar, porque ya no tenía autoridad para hacerlo. Ella lo miró. Por primera vez sin bajar la cabeza. Nada, respondió. No necesito decir nada. Y en esa frase, tan simple, tan neutra, tan tranquila, él entendió que había perdido. No el dinero, no los negocios, no el apellido. Había perdido la narrativa. Ya no era él quien contaba la historia. Y cuando pierdes la historia, todo lo demás cae detrás. Esa noche, por primera vez, buscó pruebas contra ella. No para defenderse, sino para sobrevivir. Revisó cámaras, correos, mensajes antiguos, contratos viejos. Y cuanto más buscaba, más encontraba, sobre sí mismo. Errores, abusos, decisiones mal tomadas, firmas apresuradas, risas que ahora sonaban como confesiones. El pasado, que siempre había ignorado, estaba volviendo en forma de archivo. Al amanecer, se sentó en el suelo del despacho, rodeado de papeles, con la cabeza entre las manos. No lloró. No gritó. Solo entendió. Entendió que todo lo que había construido con desprecio estaba siendo desmantelado con silencio. Y que la empleada no era la amenaza. Era el espejo. El espejo que le devolvía, sin palabras, la imagen del hombre que realmente era. Y esa imagen era insoportable. La mañana comenzó con un ruido que no pertenecía a la casa. No era un golpe, no era un grito, no era una discusión. Era un murmullo. Un murmullo que venía de afuera, como si el mundo entero estuviera hablando en voz baja sobre algo que él todavía no había entendido. El yerno abrió la ventana del despacho y vio a dos personas frente a la reja. No eran periodistas. No eran curiosos. Eran conocidos. Y eso fue peor.
Porque cuando los conocidos miran distinto, es porque ya saben. El teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes cortos. Frases incompletas. Preguntas que no pedían respuestas, sino confirmaciones. Es verdad, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu nombre está en esto? Cada vibración era un golpe en el pecho. Cada silencio entre una llamada y otra era un juicio. Y él no sabía de qué se lo acusaba todavía, pero sabía que ya estaba acusado. Intentó llamar a su abogado. No atendió. Intentó llamar a un socio de confianza. La llamada fue rechazada. Intentó llamar a su esposa. Ella no respondió. Y en ese instante, lo entendió con una claridad dolorosa: la red se había cerrado sin que él lo notara. Nadie necesitó gritar. Nadie necesitó anunciar nada. Simplemente, dejaron de sostenerlo. Bajó al salón principal y encontró a la empleada de pie, hablando con el padre de su esposa. No discutían. No gesticulaban. Conversaban. Como iguales. Y esa imagen lo atravesó como una humillación final. Quiso entrar, interrumpir, imponer. Pero algo en su cuerpo se lo impidió. Se quedó quieto, observando desde la puerta, sintiendo como el suelo se abría bajo sus pies. Porque por primera vez, la empleada ya no era invisible para nadie. Solo para él. Cuando ella se giró y lo vio, no sonrió. No habló. No lo miró con desprecio. Simplemente asintió, como si reconociera su presencia por última vez. Y ese gesto, tan simple, tan humano, fue más devastador que cualquier acusación. Porque en él había cierre. Y los cierres no se negocian. Horas después, el primer mensaje público apareció. No mencionaba nombres, no acusaba directamente, no exponía detalles. Era un comunicado corto, frío, institucional. Pero su nombre estaba allí, en la última línea, como una sombra que todos sabían leer. El documento se compartió. Se comentó. Se interpretó. Y con cada interpretación, su imagen se deshacía un poco más. Ya no era un rumor. Era un hecho en movimiento. La casa se llenó de silencio. Nadie hablaba. Nadie caminaba sin cuidado. Los empleados evitaban cruzarse con él. Su esposa se encerró en la habitación. Y la empleada se fue temprano ese día. No avisó. No explicó. No dejó rastro. Solo dejó la certeza de que ya no necesitaba estar allí. Porque lo que tenía que hacer, ya estaba hecho. Al caer la noche, el yerno se sentó solo en el salón, rodeado de luces apagadas, con la sensación de que la casa había cambiado de dueño sin que nadie firmara nada. El poder se había ido. No de golpe. No con ruido. Se había ido como se van las cosas que nunca fueron sólidas, en silencio, dejando solo la estructura vacía. Y por primera vez desde que había entrado en esa familia, se quedó sin palabras. Sin risa. Sin desprecio. Sin control. La caída ya no era una amenaza. Era un hecho. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y deja tu like, porque en la parte 03 comienza lo que todos esperan, la revelación completa, la humillación pública y el colapso total del arrogante. La verdad ya está fuera. Y ahora, va a destruirlo todo. Hay caídas que suceden en silencio. Y hay caídas que el mundo entero presencia. El yerno había perdido el control, pero aún no lo sabía. Creía que lo peor ya había pasado, que el daño estaba contenido, que todavía podía negociar. No entendía que la verdad no se negocia, se revela. Y cuando se revela, no deja nada en pie. Ese día, la casa se despertó distinta. No por lo que había dentro, sino por lo que venía de fuera. El murmullo se había transformado en ruido. Y el ruido, en certeza. Quédate hasta el final de esta parte, porque lo que está por ocurrir no es solo la caída de un hombre, es la exposición de todo un sistema de abusos que creyó ser eterno. Antes de seguir, suscríbete al canal y deja tu like, porque esta historia entra ahora en su punto más fuerte.
Y créeme, nadie sale ileso de lo que viene. El primer nombre apareció en un documento que nadie esperaba. No era un comunicado oficial, no era una denuncia formal, no era una noticia. Era algo peor, una filtración. Un archivo que comenzó a circular de teléfono en teléfono, de chat en chat, sin origen claro, sin firma, sin rostro. Pero con datos. Fechas. Números. Firmas. Y entre esas firmas, la suya. El yerno vio su nombre en la pantalla del celular y sintió un vacío inmediato en el estómago. No era una acusación directa, pero era suficiente. Porque cuando los datos hablan, las palabras sobran. Intentó llamar a su abogado de nuevo. Esta vez, el teléfono ni siquiera sonó. Intentó llamar a su esposa. Mensaje no entregado. Intentó llamar a su suegro. Llamada rechazada. Y en esa cadena de rechazos, entendió que el aislamiento había comenzado oficialmente. Salió de la casa por primera vez en días. Necesitaba aire, necesitaba ver gente, necesitaba probarse que todavía existía. Pero en la calle, las miradas eran distintas. Algunas se desviaban. Otras se quedaban más tiempo de lo normal. Un hombre que conocía desde hacía años fingió no verlo. Una mujer cruzó la vereda. Y por primera vez, el yerno sintió lo que había hecho sentir a otros durante tanto tiempo, invisibilidad. Pero esta vez, no era poder. Era desprecio. Entró a un café y pidió un café con voz firme, como si eso pudiera devolverle algo de autoridad. El camarero asintió, pero no sonrió. Y ese pequeño gesto, insignificante para cualquier otro, fue un golpe para él. Porque el respeto ya no estaba allí. Y sin respeto, el poder es solo ruido. Se sentó, abrió el celular, y vio el archivo compartido decenas de veces. La verdad ya no estaba en manos de una sola persona. Estaba en todas. Y eso lo aterrorizó. Porque sabía exactamente lo que contenía. Sabía cuántas decisiones mal tomadas, cuántos contratos abusivos, cuántas humillaciones había firmado con su nombre. Y ahora, todo estaba volviendo. Y mientras el mundo comenzaba a mirar, él empezaba a caer. No te vayas ahora, porque lo que sigue no es solo la caída de un hombre, es la destrucción pública de una mentira sostenida durante años. La noticia no salió en los grandes medios al principio. No hizo falta. Se extendió como se extienden las verdades que nadie quiere enfrentar, de boca en boca, de mensaje en mensaje, de silencio en silencio. Cada persona que abría el archivo sentía que estaba leyendo algo que no debía existir, pero que siempre había estado allí. Nombres, cifras, fechas, decisiones. Un mapa completo de abuso disfrazado de negocios. Y el nombre del yerno aparecía una y otra vez, no como el único culpable, pero sí como el hilo que unía todo. Los primeros en alejarse fueron los que siempre habían estado cerca. Amigos que ahora no respondían. Socios que borraban fotos, que quitaban etiquetas, que fingían no haberlo conocido. La caída del poderoso siempre es solitaria, pero la suya era cruelmente silenciosa. Nadie lo enfrentaba. Nadie lo defendía. Simplemente, se borraba. Y ese borrado era peor que un escándalo, porque lo convertía en un error que todos querían olvidar. Intentó controlar el relato. Llamó a un periodista que le debía favores. No respondió. Llamó a un antiguo aliado en política. Le dijeron que estaba ocupado. Llamó a alguien que había humillado años atrás, buscando ayuda. Esa persona colgó. Y en cada rechazo, el yerno entendía algo nuevo, el miedo ya no estaba de su lado. Y sin miedo, no había poder. Salió de la casa una vez más, esta vez con rabia. Necesitaba enfrentarse a alguien, a cualquiera. Pero la calle no le ofreció batalla. Le ofreció indiferencia. Un grupo de personas hablaba en una esquina, mirando sus teléfonos. Cuando él pasó, el murmullo se detuvo. No lo insultaron. No lo señalaron. Simplemente lo observaron, y siguieron hablando. Como si ya no importara.
como si su caída fuera un hecho consumado. En ese momento, lo sintió con claridad, estaba siendo juzgado sin tribunal. Y la sentencia era social. No había defensa posible. Porque la defensa necesita un oído dispuesto, y nadie quería escuchar. Regresó a la casa con el cuerpo tenso, con el orgullo destrozado. Y al cruzar la puerta, encontró algo que nunca pensó ver, su suegro, sentado en el salón, con varios papeles sobre la mesa. No levantó la voz. No gritó. No discutió. Solo le dijo que se sentara. Y esa orden, tan simple, lo humilló más que todas las burlas que él había lanzado en su vida. Esto ya no está en tus manos, dijo el hombre, sin mirarlo. Y tampoco en las mías. El yerno quiso hablar, pero no encontró palabras. Porque por primera vez, no había argumento que lo salvara. Lo que había construido con desprecio estaba siendo destruido con documentos. Y los documentos no sienten. No dudan. No se detienen. Y mientras el silencio llenaba el salón, la verdad seguía avanzando afuera, sin pedir permiso. Quédate, porque la humillación que viene no ocurre en una sala privada, ocurre delante de todos los que alguna vez lo temieron. La reunión fue convocada con un pretexto inocente, una aclaración, un encuentro, una conversación necesaria. Nadie mencionó la palabra exposición, pero todos sabían que eso era exactamente lo que iba a ocurrir. El yerno llegó con la espalda recta, el rostro duro, la expresión de quien todavía cree que puede sostener una imagen. Pero al entrar en la sala, supo que estaba solo. Los rostros que lo rodeaban no eran hostiles. Eran peores, eran neutrales. Y la neutralidad, en ese momento, era condena. Nadie sonreía. Nadie evitaba la mirada. Nadie lo defendía. La verdad ya había decidido por ellos. El primero en hablar fue su suegro. Luego un socio. Luego alguien más. Cada uno leía un fragmento. Un contrato. Una fecha. Una decisión firmada. Y en cada lectura, el yerno sentía como su cuerpo se encogía un poco más. No porque descubrieran algo nuevo, sino porque todos lo sabían. Y él estaba ahí, escuchando su propia historia narrada sin su voz. Intentó interrumpir. Nadie lo escuchó. Intentó justificarse. Nadie reaccionó. Intentó explicar el contexto. Nadie preguntó. Y entonces comprendió que ya no se trataba de convencer. Se trataba de cerrar. La reunión no era un juicio. Era un cierre administrativo del daño. Y él era el daño. En un momento, levantó la vista, y la vio. La empleada estaba de pie al fondo de la sala, en silencio. No hablaba. No intervenía. Solo estaba. Y su presencia era más fuerte que cualquier palabra. Porque todos sabían que sin ella, nada de eso habría sido posible. Y sin embargo, nadie la miraba como empleada. La miraban como origen. Como verdad. Como el punto que había desatado todo. El yerno sintió que algo se quebraba definitivamente dentro de él. No fue rabia. No fue odio. Fue vacío. La certeza de que ya no había vuelta atrás. Que su nombre quedaría marcado, no por una acusación, sino por una memoria colectiva. Y las memorias colectivas son eternas. Cuando la reunión terminó, nadie se le acercó. Nadie lo insultó. Nadie lo consoló. Simplemente se levantaron y se fueron. Y él se quedó sentado, solo, con el sonido de las sillas arrastrándose como único testigo de su final. La humillación ya no era una amenaza. Era un hecho público. El silencio posterior a la reunión fue más cruel que cualquier palabra. El yerno caminó por la casa como si no la reconociera. Las paredes, los muebles, los pasillos, todo parecía ajeno, como si hubiera sido expulsado de un lugar que antes creía suyo. Nadie le habló. Nadie le dio órdenes. Nadie le pidió nada. Y en esa ausencia total de relación, sintió el verdadero castigo, ya no existía para nadie.
Entró en el despacho y cerró la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido en una casa que ya no le pertenecía. Se sentó frente al escritorio, miró los documentos que había intentado ocultar durante años, y por primera vez los vio como lo que eran, pruebas. No de delitos legales únicamente, sino de algo peor, pruebas de desprecio, de abuso, de soberbia. Cada firma era un recuerdo de una risa, de una humillación, de una orden dada con placer. El cuerpo empezó a reaccionar. Las manos le temblaban. El pecho se le cerraba. El aire parecía no entrar del todo. Se levantó, caminó, volvió a sentarse, como un animal encerrado en una jaula que él mismo había construido. Intentó justificarse en voz alta, como si alguien lo escuchara. Así funciona el mundo, dijo. Pero la frase cayó al suelo, muerta. Ya no tenía sentido. Ya no convencía ni siquiera a él. Se miró al espejo del despacho. Y no se reconoció. No vio al hombre poderoso, al yerno respetado, al estratega. Vio a un hombre cansado, envejecido, pequeño. Y esa imagen lo aterrorizó más que cualquier consecuencia externa. Porque entendió que no solo estaba perdiendo todo, estaba perdiéndose a sí mismo. No te vayas ahora, porque lo que sigue no es una acusación, es la revelación que explica por qué todo ocurrió. La verdad no llegó como un grito, sino como una historia. Una historia que, finalmente, fue contada completa. El padre de su esposa pidió que todos se reunieran una vez más. No para acusar. No para humillar. Sino para cerrar. Y esta vez, la empleada habló. No levantó la voz. No lloró. No tembló. Contó su historia como quien ya la ha contado 1000 veces en silencio. Dijo quién era. De dónde venía. ¿Por qué había entrado a esa casa? Dijo cómo había perdido lo que era suyo por decisiones firmadas por hombres que nunca la miraron a los ojos. Dijo cómo había esperado años, no por venganza, sino por justicia. Y mientras hablaba, el yerno entendía algo que nunca había querido aceptar: ella no había llegado para destruirlo. Él se había destruido solo. Cada documento que ella mostraba era una pieza que encajaba. Cada fecha, una confirmación. Cada firma, una condena. Nadie discutió. Nadie interrumpió. Porque la verdad, cuando se expone sin rabia, se vuelve incontestable. Y al final, cuando ella terminó, no pidió nada. No exigió nada. Solo cerró la carpeta y se sentó. El silencio que siguió fue absoluto. Y en ese silencio, el yerno comprendió que ya no había espacio para mentiras, ni excusas, ni versiones. La historia había sido escrita. Y él era el villano. No hubo aplausos. No hubo gritos. No hubo celebración. Solo consecuencias. El yerno salió de la casa esa misma noche, con una maleta pequeña y el eco de sus pasos como única compañía. Nadie lo detuvo. Nadie lo miró. Nadie se despidió. Y en esa salida silenciosa, entendió la dimensión real de su caída. No era expulsión, era olvido. Caminó sin rumbo por calles que antes no veía. Entró en un lugar barato, pagó en efectivo, se sentó en una cama dura. Y por primera vez, no tuvo nada que controlar. Nada que ordenar. Nada que humillar. Solo tiempo. Y memoria. Y esas dos cosas, juntas, fueron su castigo final. Mientras tanto, en la casa, la vida continuó. Los pasillos se llenaron de otro aire. Las miradas se relajaron. La empleada dejó de ser empleada. Recuperó su nombre. Su lugar. Su historia. Y la casa, por primera vez en años, respiró. El arrogante no murió. No fue encarcelado. No fue destruido públicamente. Fue peor, dejó de importar. Y para alguien que vivió del poder, no hay final más cruel. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, deja tu like y comenta, porque en la parte 04 llega el cierre definitivo, las consecuencias, la reconstrucción y el destino final de cada personaje.
Nada termina como empezó. La caída siempre parece el final. Pero no lo es. Después del escándalo, después de la humillación, después del derrumbe público, llega el momento que nadie cuenta, vivir con lo que quedó. Porque la justicia no borra la memoria, y el silencio que queda es más pesado que cualquier grito. La casa ya no era la misma. Y los que quedaban dentro tampoco. Quédate hasta el final de esta última parte, porque aquí no hay vencedores ni vencidos, solo personas que deben aprender a existir con las consecuencias. Antes de seguir, suscríbete al canal y deja tu like, porque llegar hasta aquí significa que esta historia también te pertenece. Y ahora, escucha con calma, porque el final no grita. Respira. El primer día sin el yerno fue extraño. Nadie lo celebró. Nadie habló de él. Su ausencia no fue un alivio inmediato, sino un vacío incómodo, como cuando un ruido constante se apaga y el silencio resulta ensordecedor. La casa parecía más grande, más lenta, más expuesta. Cada paso se escuchaba. Cada puerta cerrada sonaba más fuerte de lo normal. Porque durante años, la presencia del tirano había dictado el ritmo de todo. Y ahora, ese ritmo había desaparecido. Los empleados no sabían cómo moverse. Algunos caminaban con cautela, como si temieran que él reapareciera de un momento a otro. Otros comenzaron a respirar distinto, como si el aire hubiera cambiado de composición. Nadie daba órdenes innecesarias. Nadie gritaba. Nadie humillaba. Pero la costumbre tarda en morir. Y el miedo también. La esposa del yerno se encerró durante días. No lloraba. No gritaba. No explicaba. Pasaba horas sentada, mirando la nada, como alguien que despierta de un sueño largo y descubre que ha vivido en una mentira. Cuando finalmente salió, lo hizo con pasos lentos, con el rostro cansado, con la voz baja. No pidió perdón. No se justificó. Solo dijo, no supe ver. Y esa frase fue suficiente. Porque a veces la culpa no necesita explicaciones. Solo reconocimiento. El padre de la familia tomó decisiones silenciosas. Canceló contratos. Llamó a personas que no habían sido escuchadas. Reabrió documentos. Reordenó prioridades. No lo hacía para reparar el pasado, sino para impedir que se repitiera. Y en ese gesto, la casa comenzó a cambiar. No de golpe. No con discursos. Con actos. La empleada, que ya no era empleada, seguía allí. No por obligación, sino por elección. Caminaba por los pasillos con la misma calma de siempre, pero ahora su calma tenía otro peso. Era la calma de quien ya no necesita esconderse. De quien ya no tiene miedo. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían, ella era el centro invisible que había sostenido la verdad cuando nadie quería verla. No te vayas, porque lo que sigue no es un final feliz, es algo más raro y más profundo, una reparación. El yerno despertó en una habitación que no le pertenecía. Las paredes eran blancas, desnudas, sin historia. No había cuadros, no había muebles caros, no había símbolos de poder. Solo una cama estrecha, una mesa pequeña y una ventana que daba a un patio sin vida. Durante un momento no supo dónde estaba. Luego recordó. Y el recuerdo no llegó como un golpe, sino como una niebla espesa que lo envolvía todo. Había pasado de mandar a pedir. De ordenar a esperar. De ser observado con temor a ser ignorado con indiferencia. Y esa indiferencia era el castigo más cruel. Porque el orgullo no sobrevive sin espectadores. Se levantó, se miró en el espejo del baño y vio un rostro que no reconocía. Los ojos hundidos, la barba descuidada, la piel opaca. Era un hombre común. Uno más. Y eso le dolió más que cualquier pérdida material. Intentó reconstruir algo de lo que había sido. Llamó a viejos contactos, envió mensajes, buscó encuentros. Nadie respondió. No por odio, sino por distancia. La gente no lo rechazaba, simplemente no lo necesitaba.
Y esa inutilidad le enseñó algo que nunca había comprendido: el poder que se basa en el miedo no deja herencia. Se evapora. No queda nada. Los días se volvieron iguales. Despertar. Comer poco. Caminar sin rumbo. Pensar demasiado. El tiempo, que antes lo obedecía, ahora lo ignoraba. Y en ese abandono, comenzó a escuchar su propia voz, una voz que había silenciado durante años. Recordó cada burla, cada risa, cada humillación. No con culpa. Con claridad. Por primera vez, entendió el daño que había causado. No porque alguien se lo explicara, sino porque ahora vivía en el mismo lugar que había condenado a otros: la insignificancia. Una tarde, sentado en un banco, vio a una mujer limpiando una mesa cercana. Bajaba la cabeza, trabajaba en silencio. Y algo dentro de él se rompió. No lloró. No gritó. Solo sintió el peso completo de su historia. Porque entendió que había construido su identidad destruyendo la de otros. Y ahora, sin otros, no quedaba nada. Se levantó y se fue sin mirar atrás. No hacia un lugar mejor. No hacia un lugar peor. Hacia un lugar cualquiera. Porque eso era ahora, cualquiera. Quédate, porque mientras uno cae en el olvido, otros empiezan a volver a existir. La casa, sin el yerno, comenzó a cambiar de forma lenta pero constante. No fue una transformación visible al principio. Fue algo interno. Las personas hablaban más bajo, pero con más sinceridad. Se miraban a los ojos. Se escuchaban. El miedo, ese miedo antiguo que se había incrustado en cada gesto, empezó a diluirse. Y con él, surgieron cosas nuevas: ideas, conversaciones, decisiones que antes no se atrevían a existir. La esposa del yerno comenzó a salir de su habitación. No todos los días. No con fuerza. Pero salía. Se sentaba en el jardín, caminaba por la casa, hablaba con su padre. Y en esas conversaciones, empezó a entender que el amor que había defendido no era amor, sino costumbre. Y que la costumbre, cuando se rompe, duele, pero libera. No volvió a llorar por él. Lloró por sí misma. Por los años en los que había callado. Y esas lágrimas, aunque tardías, fueron necesarias. El padre de la familia reorganizó la empresa. Cerró puertas que debieron cerrarse hace tiempo. Abrió otras que nunca se habían considerado. Escuchó a personas que antes no eran escuchadas. No por bondad, sino por justicia. Porque la verdad, una vez revelada, exige coherencia. Y él lo entendía. No quería ser recordado como el hombre que permitió el abuso. Quería ser el que lo detuvo. Y ella, la mujer que había entrado como empleada, ahora caminaba con otro nombre. Con otra postura. Con otro lugar. No se impuso. No exigió. Simplemente fue reconocida. Y ese reconocimiento no llegó como un aplauso, sino como algo más profundo: respeto. Nadie la interrumpía. Nadie la ignoraba. Nadie la humillaba. Su voz, cuando hablaba, era escuchada. Una tarde, caminó sola por el jardín y se detuvo frente a la casa. La miró como quien mira un pasado que ya no duele. No había rencor en su rostro. No había triunfo. Solo calma. Porque la justicia no siempre se siente como victoria. A veces, se siente como descanso. El silencio que finalmente libera, el final no llegó con aplausos. Llegó con silencio. Un silencio distinto al que había dominado la casa durante años. No era el silencio del miedo, ni de la obediencia forzada, ni de la humillación. Era un silencio limpio. Uno que no exigía nada. Uno que permitía respirar. Y ese silencio fue la señal más clara de que todo había cambiado. La mujer, la que había entrado como empleada, la que había sido invisible, la que había esperado sin ser vista, preparó su salida sin prisa. No porque tuviera miedo de quedarse, sino porque ya no era necesario. Su misión no era ocupar un lugar,
sino devolver el equilibrio. Y ese equilibrio ya estaba allí. Empacó pocas cosas. No necesitaba más. Los objetos nunca habían sido importantes para ella. Lo que necesitaba llevarse ya lo tenía, su nombre, su historia, su dignidad. Antes de irse, caminó por la casa una última vez. Tocó la pared del pasillo donde había bajado la cabeza tantas veces. Se detuvo frente al despacho donde había escuchado secretos que no eran suyos, pero que la habían marcado. Miró el salón donde había sido humillada, y sonrió. No por orgullo. No por venganza. Sonrió porque ya no dolía. Y cuando algo deja de doler, deja de mandar. El padre la despidió en la puerta. No con discursos, no con promesas. Con un gesto simple, una inclinación de cabeza. Respeto. Nada más. Y ese gesto valía más que cualquier palabra. La esposa la abrazó. No como alguien que se despide de una empleada, sino como alguien que reconoce a otra mujer que sobrevivió. Y en ese abrazo, ambas entendieron que las heridas no desaparecen, pero pueden transformarse. La mujer cruzó la puerta principal y no miró atrás. Afuera, el aire era distinto. Más liviano. Más abierto. Caminó despacio, sin destino, sin apuro, sin miedo. Porque por primera vez en mucho tiempo, el mundo no la esperaba desde abajo. La esperaba de frente. Meses después, la casa ya era otra. No por los muebles, ni por las paredes, ni por los nombres. Era otra porque las personas que la habitaban habían aprendido algo que nunca olvidaron: el poder sin humanidad siempre se vuelve contra quien lo ejerce. Y esa lección quedó grabada en cada decisión, en cada conversación, en cada silencio. Del arrogante, nadie volvió a hablar. No porque fuera perdonado, sino porque dejó de importar. Y ese fue su verdadero final. Porque el olvido, para quien vivió del control, es la mayor derrota. Y así, sin ruido, sin castigo espectacular, sin sangre ni gritos, la historia se cerró. No como una venganza. No como un triunfo. Sino como una verdad completa: la soberbia siempre cae, y la dignidad siempre permanece. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el silencio no es debilidad, y que la paciencia, cuando es justa, siempre encuentra su momento. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.